Buenas tardes. En esta presentación les vamos a presentar lo que es actuadores eléctricos, mecánicos e hidráulicos de la Ingeniería de Sistemas Computacionales, Grupo 381V. Los nombres de los integrantes son Lozano Arteaga Viraí, Navarro Ramírez César Adrián, Ramos Mendoza Iván, Vázquez Robles Julián Alberto, Villegas Trejo Cristian, en la clase de Sistemas Programables con el profesor José de Jesús Olivera Tenorio. Tipos de actuadores. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, mecánica o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella la orden para activar un elemento final control. Existen varios tipos de actuadores como son eléctricos, mecánicos e hidráulicos. Eléctricos. Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los apartados mecatrónicos, como por ejemplo en los robots de tamaño mediano, pues estos no requieren de tanta velocidad ni potencia como los robots diseñados para funcionar con actuadores hidráulicos. Los robots que usan la energía eléctrica se caracterizan por una mayor exactitud y repetitividad. Los servomotores, sea sin escobillas, se utilizarán en el futuro como actuadores de posicionamiento precisos debido a la demanda de funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento. Tipos. Motores de corriente continua son las más usadas en la actualidad debido a su facilidad de control. En este caso se utiliza en propio motor un sensor de posición para poder realizar su control. Los motores de DC están constituidos por dos devanados internos, inductor o inducido, que se alimentan con corriente continua. El inducido, también denominado devanado de excitación, está situado en el estator y crea un campo magnético de dirección fija denominado excitación. El inducido, situado en el rotor, hace girar el mismo debido a la fuerza del Lorentz, que aparece como combinación de la corriente circulante y del campo magnético de excitación. Recibe la corriente del exterior a través del colector del gas, en el que se apoya una escobilla de grafito. Motores de corrientes alterna, síncronos y asíncronos. Motores paso a paso. Los motores paso a paso generalmente no han sido considerados dentro de los accionamientos industriales, debido principalmente a que los pares para los que estaban disponibles eran muy pequeños y los pasos entre posiciones consecutivas eran grandes. Existen tres tipos de motores paso a paso: de imanes permanentes, de reluctancias variables y híbridos. Características. Las características de control y sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos han hecho que sean los más usados en los robots industriales actuales, como por ejemplo el uso de un robot en fábrica de autos en el pintado. Modos de comunicación. Los actuadores eléctricos se comunican mediante el funcionamiento de los mismos, ya que si una parte llega a fallar, no se puede realizar la acción que se requiere para llevar a cabo su movimiento. Sistema de llave de seguridad. Este método de llave de seguridad para retención de las etapas del actuador se usa una cinta cilíndrica flexible de acero inoxidable en una ranura de deslizamiento labrada a máquina. Piñón con ranura. Esta ranura en la parte superior del piñón provee una transmisión autocentrante directamente para indicadores de posición e interruptores de posición, eliminando el uso de vibrantes de acoplamiento. Bajo la norma de Namur. Cojinetes de empalme. Estos cojinetes de empalme barrenados y enroscados sirven para simplificar el comportamiento y accesorios a montar en la parte superior bajo las normas ISO 5211.
Pases de aire grande. Los conductores internos para el pasaje del aire extras grandes permiten la operación rápida y evitar el bloque de los mismos. Muñoñeras. Una muñoñera de nuevo diseño y de máxima duración, permanentemente lubricada, resiste a la corrosión y el fácil reemplazo, extiende la vida del actuador en las aplicaciones más reservadas. Construcción. Se debe proveer fuerza máxima contra abolladuras, choques y fatigas. Su puñón y cremallera deben ser de gran calibre, debe ser labrado con máquinas de alta precisión y eliminar el juego para poder obtener precisiones precisas. Ceramic Guard. Superficie fuerte, resistente a la corrosión, parecida a la cerámica. Protege todas las partes del actuador contra desgastes y corrosión. Revestimiento. Un revestimiento doble para proveer extra protección contra ambientes agresivos. Acople o desacople de módulos de reposición y resorte o de seguridad en caso de fallas de precisión del aire. Tornillos de ajuste de carrera. Provee ajustes para la rotación del piñón en ambas direcciones de viaje, lo que es necesario para toda válvula de cuarto de vuelta. Muñoñeras radiadores y de carga de piñón. Muñoñeras reemplazables que protegen contra cargas verticales. Muñoñeras radiales soportan toda la carga radial. Sellos de piñón superior e inferior. Los sellos de piñón están posicionados para minimizar todos los huecos posibles para proteger la corrosión. Resortes indestructibles de seguridad en caso de fallas. Estos resortes son diseñados y fabricados para nunca fallar y posteriormente son protegidos contra la corrosión. Mecánicos. Los actuadores mecánicos son dispositivos que utilizan energía mecánica para su funcionamiento. Esta función de la fuente de energía utilizada puede ser neumáticos o hidráulicos, es decir, los actuadores mecánicos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo en la entrada en un movimiento lineal de salida. Los actuadores mecánicos se aplican para los campos donde se requieren movimientos lineales tales como elevación, traslación y posicionamiento lineal. Hay dos tipos de actuadores. Los actuadores son hidráulicos y neumáticos. El tipo de actuador hidráulico nos dice que son aquellos que se transmiten a través de líquidos cuando son presionados. Por ejemplo, una grúa, un volquete de carga. Los neumáticos nos dice que son aquellos que funcionan mediante la fuerza de aire comprimido. Un ejemplo serían los lavacoches. Algunas de sus características nos dice que tiene alta fiabilidad, simplicidad de utilización, mínima de manutención, seguridad y precisión de posicionamiento, irreversibilidad según el modelo de aplicación, sincronismo de movimiento. En el funcionamiento de los automatismos se caracteriza por tres fases. Las tres fases son entrada de datos u orden, control de los datos, realización de tareas concretas. Nos dice que también los actuadores tienen un modo de comunicación en el cual nos dice que cuando aplicamos una fuerza sobre la superficie determinada, decimos que ejercemos presión. Cuando más grande sea la superficie sobre la cual aplicamos la fuerza, más pequeña será la presión que ejercemos encima, y entonces más pequeña será la superficie, mayor será la presión. Otro nos dice que en el SI la fuerza se mide en newton y la superficie en metros cuadrados. El cociente entre estas unidades nos da unidad de presión, que son los pascales. El actuador neumático, el pascal resulta una unidad muy pequeña, por eso se utiliza un bar que es igual a 105 pascales. Otras unidades que se utilizan para medir la presión son atmósfera, equivalente a la presión atmosférica del nivel del mar. Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de operación y funcionan en base a fluidos a presión. Cilindro hidráulico. De acuerdo con su función podemos clasificar los cilindros hidráulicos en dos tipos. 1. Efecto simple. Se utiliza fuerza hidráulica para empujar y una fuerza externa diferente para contraer. Acción o efecto doble. Se emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. Motor hidráulico. En los motores hidráulicos el movimiento rotatorio es generado por la presión.
Estos motores los podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero, uno de tipo rotatorio, en el que los engranajes son accionados directamente por aceite a presión, y el segundo, de tipo oscilante. El movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor. Este tipo tiene mayor demanda debido a su mayor eficiencia. El motor hidráulico de oscilación tiene como función absorber un determinado volumen de fluido a presión, devolviendo al circuito en el movimiento que éste lo precise. Características. Las bombas hidráulicas son elementos encargados de impulsar el aceite o líquido hidráulico, transformando la energía mecánica rotatoria en energía hidráulica. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son simples posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como el mantenimiento periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de vista de precisión y mantenimiento.